el ingeniero Álvarez es justamente ingeniero topógrafo y geodesta con grado de licenciatura de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con un máster en diseño, gestión y administración de proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana y egresado de la maestría de Ingeniería en Matemática y Computación de la Universidad Internacional de La Rioja. También es jefe del Departamento de Geodinámica del Instituto Geográfico Nacional en la actualidad. También estuvo encargado del Departamento de Geodesia y Topografía. También cuenta con labores en fotogrametría, cartografía digital, delimitación fronteriza nacional e internacional, también con delimitación de la zona marítimo-terrestre, cálculo de redes geodésicas, administrador de la red de estaciones GNSS, encargado del Centro Experimental de Procesamiento CIRGAS. También es profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica desde el 2009 a 2018 y es representante nacional de CIRGAS en Costa Rica. De esta forma, vamos a invitar al escenario al ingeniero Álvaro Álvarez y le recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación que me hicieron llegar para participar en este día. De igual manera, también quiero agradecer a los organizadores porque la forma en cómo organizaron las diferentes presentaciones ayudan a amarrar algunos conceptos o cosas adicionales que digamos que tienen que ver con esta presentación y pues eso facilita muchísimo también pues, mi trabajo en ese momento de hacerles esa presentación y compartirles pues, unas diapositivas. El tema que les traigo se llama Transformaciones de coordenadas CIRGAS pasado, presente y futuro. Y este tema tiene su fundamento en lo siguiente. En el último tiempo, podríamos decir que básicamente los últimos tal vez 2 años, más o menos, 3 años por ahí, han habido una serie de disposiciones que ha señalado el registro inmobiliario para lo que es el registro de planos catastrados, para su ingreso y respectiva registración. Es curioso porque previo a eso, formalmente hablando, no teníamos una disposición, podríamos decir, de orden técnico-jurídico que señalara que había que hacer un proceso de transformación de coordenadas. Y como tal, y como sucede con todo lo que, digamos, con todos los procesos que pasan en la vida, cuando se presenta una situación donde tenemos que hacer algo que es nuevo, que no lo conocemos o que no lo manejamos bien, pues hay cierta resistencia al cambio. Y eso pues es algo que ha estado pasando en el último tiempo. Algo que también es parte de nuestro diario vivir es que con la facilidad que hay hoy día, con el acceso a los equipos GNSS, cada vez somos más conscientes de diferencias que se presentan en nuestros valores de coordenadas precisamente porque tenemos acceso a la tecnología y si empezamos a ver las observaciones pues nos damos cuenta de que algo está pasando. El sistema Tierra se está moviendo y por consiguiente nuestras coordenadas están cambiando. Esto que comento pues es parte del sustento que genera que nosotros en el país tengamos la necesidad de transformar o de cambiar el marco geodésico que anteriormente teníamos a el que actualmente tenemos, olvidándonos de un concepto de un marco estático a un concepto de un marco dinámico. Para apoyar un poco también más este tema de las transformaciones de coordenadas, en esta diapositiva de antecedentes quisiera solamente comentarles que sin nosotros darnos cuenta de los procesos de transformación de coordenadas que tenemos que hacer, en nuestro país han estado presentes por más de 100 años. Si por ejemplo consultamos cartas náuticas de 1800, antes de que se diera la convención que establece que el meridiano de Greenwich es el meridiano de referencia, resulta que hay cartas náuticas previas que cubren no solamente Costa Rica, sino que otros espacios, y hacen referencia al meridiano de París. Entonces, desde ese primer momento ya quienes utilizaban información geoespacial, en este caso una carta náutica, tenían que hacer una transformación de coordenadas, en este caso un simple traslación en longitud para poder homologar los sistemas de referencias, o en este caso de coordenadas, de la cartografía. De igual manera, en procesos que se realizaron en trabajos fronterizos entre Costa Rica y Panamá, en la década de los 40, 60, más o menos por ahí, por apoyo del gobierno chileno, se realiza un primer estudio aquí en el país donde se hace o se determinan valores de transformación de coordenadas, con lo cual se podía hacer una transformación de los datos del sistema que definieron la Comisión Demarcadora con respecto al dato de Ocotepeque que en ese momento pues, estaba implementándose en el país. De igual manera, a finales de la década de los 90
Tal vez algunos de nosotros que ya tenemos pues, un cierto tiempo de estar ejerciendo, nos acordaremos que en algún momento en la página web del Registro Nacional, bueno, en ese momento del Catastro Nacional, que así era como estaba antes, habían unos parámetros de transformación que habían sido generados por un proyecto que se generó aquí en el país para el catastro multifinalitario. En esa misma época se realiza en investigaciones de la Universidad Nacional la primera vinculación de, podríamos decirlo, de ese nuevo sistema de referencia del país al marco internacional de referencia terrestre, y en publicaciones que se generaron en la universidad también se generaron parámetros de transformación. Es decir, si vamos llevando un recuento de todo esto, evidentemente cada vez más, o por decirlo así, más cerca de nosotros hemos tenido la necesidad de transformar, o por lo menos de generarse en el país la necesidad de transformar, pero esto era algo que posiblemente no era una necesidad de carácter obligatorio para los profesionales en agrimensura. Y finalmente, cuando se establece el sistema CR05, se da también un paso o un cambio en el sistema que se tenía anteriormente al sistema CR05, y es necesario hacer también una transformación de coordenadas. Por cierto que cuando se hace esto, se establece un periodo, por decirlo así, de vigencia, para que todas las instituciones del Estado trasladen sus insumos al sistema CR05. Este proceso finaliza en el año 2016, pero todavía hoy día, en 2022, hay instituciones del país que todavía mantienen su información en el sistema anterior de Ocotepeque. Evidentemente, pues esto no es sencillo, hay que invertir, se necesitan técnicos, se necesita software, se necesitan generar capacidades, y esto ha sido una situación que también algunas gentes de estos tienen. Y por último, y muy importante, cosas que nos ayudan a entender cómo es esto, se han generado una gran cantidad de investigaciones aquí en el país, muchos por colegas en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, que han señalado la necesidad, la problemática, el desplazamiento en nuestras coordenadas, tectónica, en movimientos sísmicos. Todo esto nos causa o nos hace ver que simplemente el sistema de coordenadas que tiene nuestro país, o el marco de referencia que tiene nuestro país, no es algo estático, que se mantiene a lo largo del tiempo y no cambia. Cambia como las arrugas que nos salen a nosotros en la cara, o como las canas que nos van saliendo con el tiempo, porque simplemente el sistema es dinámico, el sistema es vivo, y no se mantiene como una fotografía en el tiempo. Pues bien, ya habiendo pasado esto, hablemos un poco de lo que es el pasado de CR-Sirgas. Actualmente nuestro marco de referencia es el CR-Sirgas. Antes de contar nosotros con CR-Sirgas, se implementó aquí en el país el sistema, el marco geodésico o el sistema de referencia CR05. Cuando se realizó esta implementación aquí en el país, básicamente partiendo del vínculo al ITRF a partir de las estaciones GNSS que por ahí podemos ver, que forman parte o formaban parte del IGS, algunas de esas todavía hoy día lo son, una de ellas creo que ya no está. Pero eso es nuestro primer vínculo de manera oficial, no el primero que se haya hecho aquí en el país, pero sí de manera oficial, con lo cual de esta manera nosotros damos un paso muy significativo del sistema de referencia que teníamos anteriormente y la proyección cartográfica que también teníamos previo a esto, a lo que estamos manejando todavía hasta hace unos años atrás. Este sistema se implementa vinculado al Marco Internacional de Referencia Terrestre, el ITRF 2000 en su definición, en la época 2005.83. Una vez realizado esto, ya teniendo los insumos, por decirlo así, del esqueleto principal, que es la red geodésica nacional, se hace una densificación de la red geodésica, con lo cual, por los métodos convencionales que todavía en ese momento manejábamos, estábamos hablando que esto es algo que se trabajó hace de casi 20 años atrás. Hacíamos una densificación considerando una geometría de red, haciendo mediciones, teniendo sesiones coincidentes, y con eso pues llevamos coordenadas a diferentes partes del país, como se pueden ver por acá. Como se puede ver acá, por ejemplo, a lo largo del país pues hicieron diferentes, se pusieron puntos, con lo cual si uno como topógrafo iba a un vértice geodésico, ponía su aparato a medir y empezaba a relacionarse con eso, pues podía tener acceso a este marco de referencia. Esto evidentemente ya en la actualidad ha sido superado, y esto nos lleva entonces al estado presente de situación que tenemos nosotros en el país. CR-Sirgas ya utilizándose y como una necesidad y un producto real que estamos utilizando. Algo que es muy importante mencionar acá
antes de hablar propiamente de Ceres Sirgas como tal. Bueno, comentaba ahora la presidenta de Sirgas, Sonia Costa, que tenemos el gusto y el privilegio de tenerla acá en el país en esta actividad. ¿Cuáles fueron un poco los inicios de Sirgas y cómo se propagó eso a lo largo, digamos, de los diferentes países de la región? Primero en Sudamérica y pues hoy día básicamente a toda la región. Resulta que por una disposición de las Naciones Unidas se establece en el año 2001 que todos los países, se recomienda que todos los países tienen que adoptar Sirgas como marco de referencia. Eso fue en el año 2001 y el decreto 40962 sale o se habilita en el año 2018, es decir, pasaron 17 años para que una necesidad que nosotros veníamos viendo y que teníamos que dar pie, no porque quisiéramos estar a la moda o porque simplemente quisiéramos homologarnos al resto de los países en utilizar Sirgas, sino porque los productos que genera Sirgas realmente nos terminan de convencer a nosotros en la necesidad de estar integrados y utilizar toda esa información. Es decir, no es simplemente por cumplir con una recomendación, sino poner en práctica esa recomendación y utilizarla aquí en el país. Entonces, a partir de ese momento y luego de múltiples cosas que sucedieron por acá en el país, por ahí recuerdan ustedes que hace 10 años justamente en un congreso aquí mismo, estábamos hablando de una situación que nos sucedió, que fue el terremoto de Nicoya, que sucedió el 5 de septiembre del año 2012. Y en esa época, pues muchas de las presentaciones que se hablaron acá en el congreso de ese entonces, hablaron o partieron de diferentes situaciones en las cuales el marco de referencia que nosotros teníamos en ese momento pues fue uno de los aspectos de los cuales más se comentó. Hoy día nosotros tenemos una situación donde, si bien es cierto, Costa Rica, tenemos por acá nuestras estaciones GNSS, nuestro marco de referencia, marco geodésico dinámico nacional, que nos permite tener acceso o integrar el sistema, resulta que nuestro sistema o nuestro marco de referencia no depende solamente de las estaciones GNSS que político-administrativamente estén dentro de nuestro país. Nosotros, para tener acceso al marco internacional de referencia terrestre, aplicar todas las diferentes convenciones técnicas científicas y poder llevarlas a todos los diferentes usuarios, resulta que tenemos también la necesidad de utilizar o vincularnos a estaciones GNSS que están en otras partes del mundo, que como comentaba ahora Sonia en su presentación, gracias al trabajo colaborativo y la mística de muchas instituciones y los recursos, porque evidentemente los equipos GNSS implican recursos que tienen que ponerse a disposición, nos brindan a nosotros para poder utilizarnos nosotros esto y con esto poder mejorar la calidad de los productos que estamos generando aquí en el país. Evidentemente es un proceso que vamos generando aquí, vamos avanzando en él y pues así está un poco la situación con eso. Solamente por un aspecto puramente, digamos, informativo, les comento acá dos referencias. Una relacionada con el Sistema Nacional de Información Territorial, que en algunas de las presentaciones que se comentaron ayer se habló del SNIT, pero cuando se habla del SNIT usualmente se visualiza o se vincula nada más con el visor, donde están las ortofotos y las diferentes capas, y no se ve, y los geoservicios también, que se pueden conectar a nuestros sistemas de información geográfico, y no se ven todos los diferentes recursos de información que tenemos en este sistema. Entonces, los invito también para que ustedes ingresen ahí, por ejemplo, vean que acá la norma relacionada con el sistema de referencia, aquí está, y eso que estamos viendo por acá es algo a lo cual ustedes también, muchos de ustedes tienen acceso, que es el sistema para acceder a los datos de nuestras estaciones GNSS, en este caso las que administra el Registro Nacional, bueno, en este caso del Registro Nacional, que son administradas por el Instituto Geográfico Nacional. Parte de lo que hemos nosotros tenido que ir haciendo en este proceso de implementación es ir alineando las cosas que van pasando acá un poco con medidas de orden jurídico que nos ayuden a ir implementando poco a poco. Quizá estas medidas podríamos pensar, y tal vez lo pueden considerar algunos de nuestros colegas que nos visitan desde otros países, tal vez digamos un poco arcaicas desde el punto de vista que en la actualidad se trabajan con cosas pues aún mejores. Lo cierto del caso es que nosotros, al tener un rezago de 17 años en diferentes implementaciones que teníamos que hacer, vamos tratando de llevarle un poco el pulso a la cosa y tratando de ir haciendo estas implementaciones. Entonces, por ejemplo, algo que hicimos en el año 2020 fue sacar una resolución para poder hacer una actualización de nuestro marco a una época más reciente,
simplemente, digamos, para efectos puramente, podríamos decir, técnico-administrativos. Tenemos que tomar en consideración que, por ejemplo, muchos de los que están acá presentes, que son usuarios del mapa catastral, el mapa catastral tiene una época de referencia que es la del 2014-59, que es coincidente con la primera definición de CR-Sirgas. Pero resulta que esto no quiere decir que el mapa se quedó por allá botado, y resulta que el mapa, por las necesidades de cada uno de nosotros particulares, tiene que estarse actualizando todos los días. No, acá cada uno de nosotros como usuario tiene la obligación de tomar sus datos y llevarlos al marco de referencia en el que se encuentra el mapa catastral. Entonces, como parte de estas acciones, una primera que nosotros hicimos en el año 2020 fue sacar una directriz en la cual publicamos unos parámetros que nos permiten, mediante procesos de transformación de Molodensky y Molodensky-Vadecas, hacer una transformación para ir empatando un poco nuestros datos a este sistema. Por ejemplo, algo que se menciona por acá, o se puede ver, se me pierde acá el cursor, aquí está, es por ejemplo una manera de aplicar esto donde perfectamente en un sistema de información geográfico de uso libre, como por ejemplo el QGIS, yo tomo un archivo de estructura WKT, meto los parámetros, hago la transformación y resuelto. No tengo problemas para hacer eso, realmente es un proceso muy sencillo. Hay otros softwares que tienen posibilidades de incorporar los parámetros y realmente también es bastante sencillo y realmente no es un proceso que digamos que sea sumamente complejo para hacerlo, no, es simplemente tener los datos de los parámetros, saber qué es lo que estoy haciendo y es realmente muy sencillo. Algo que nos pasó con esto fue que si bien nosotros, vamos a ver, algo que no comenté anteriormente y debí haber dicho, es que dentro del registro nacional, todavía inclusive hay algunos colegas de nosotros que piensan que nosotros, digamos que nosotros somos o pertenecemos al Catastro Nacional. Resulta que el Catastro Nacional hace muchos años dejó de ser el Catastro Nacional, tuvo una fusión con el registro inmobiliario y digamos que la parte que se encarga propiamente del catastro es lo que se llama la Subdirección Técnica Catastral. El IGN, el Instituto Geográfico Nacional, es otra dirección dentro del Registro Nacional. Pasa y sucede que al menos uno de los productos que se iban a generar en algún momento era que todo el mapa catastral se suponía que debía estar en la época de referencia de la primera definición de Sirgas. Y eso pues posteriormente nos dimos cuenta que no fue así. Entonces hubo que echar de mano y tratar, bueno, hacer la publicidad de parámetros que nosotros teníamos ahí, llevarlos, ya habíamos hecho algo de esto en la web, en el SNID, que así nos lo habilita a nosotros el decreto del sistema de referencia, pero propiamente algunos de nuestros usuarios nos hacían la solicitud de tener un documento que les sirviera como respaldo para esto, entonces de esta manera así se hizo. Con tal resultado que también esto se le han asignado a la definición de CR-Sirgas y a los procesos de transformación relacionados con eso, están debidamente inscritos con un código de PSG para poder ser utilizados en los sistemas de información geográfica. Hoy día, si tienen versiones actualizadas de softwares, QGIS, ArcGIS, etc., no deberían de tener problemas con esto al utilizarlos. Esta figura que les expongo acá, simplemente para tener tal vez o conceptualizar un poco lo que son los procesos de transformación de coordenadas, tal vez de una manera un poco coloquial, piensen ustedes en que esta figura de estas personitas que tenemos ahí subiendo escaleras así prácticamente en vertical, son nuestros datos que están haciendo un proceso de transformación. Cuando nosotros hacemos esto, resulta que, por ejemplo, con procesos como los que hemos venido aplicando, si pensamos en qué nos sucede a nosotros, pues estamos haciendo un esfuerzo y posiblemente al terminar de subir las escaleras terminemos cansados. Es más fácil subir por una cuesta con menos pendiente que subir directamente por una escalera. Y de alguna manera, ese símil que estoy mostrándoles acá es lo que sucede con nuestros datos. Al tener un mayor esfuerzo en hacer un proceso de transformación, también hay una pérdida de exactitud con ello. Por eso estamos buscando la manera, y ahora les voy a comentar algunas de las cosas que tenemos ahí, para ir implementando eso de mejor forma. Esta diapositiva solamente de manera ilustrativa muestra nuestro marco geodésico dinámico nacional, por acá arriba a la izquierda, y esto pues es parte de un material que preparamos para una reunión que tuvimos con don Cristian Vargas, que por acá nos acompaña, del Senat,
donde algunas de las estaciones GNSS de acá del país, que forman parte de la red Sirgascon, los datos están en un servidor del Senat. Y como ustedes pueden ver acá, y comentaba ahora Sonia Costa dentro de su presentación, hay varios centros de procesamiento y actualmente cada una de las estaciones GNSS que forman parte de la red Sirgascon en Costa Rica son procesadas por 4 centros de procesamiento. Es decir, hay un control donde 4 centros de procesamiento diferentes están haciendo el procesamiento de los datos y el centro de combinación se encarga finalmente de integrar todas esas soluciones para que nosotros las tengamos a disposición y las podamos utilizar. Esto nos lleva a que en la actualidad nosotros tenemos nuevos insumos. ¿Insumos como cuáles? Como por ejemplo que ya estamos generando en el IGN valores de series temporales, velocidades para poder empezar a utilizarlas en las estaciones GNSS y estamos analizando pues, comportamientos como lo que son propiamente las velocidades y si ustedes ven acá en este gráfico, por ejemplo, esas 2 rayitas, efectos que tenemos con procesos puramente de saltos que afectan las series temporales. Usualmente, cuando hablamos de velocidades, consideramos el concepto de movimiento rectilíneo, es decir, una línea continua donde no estamos bajando gradas, como se veía en una diapositiva anterior, pero el movimiento que sucede en la corteza no siempre es así, a veces tenemos saltos. Entonces ahí surge un concepto adicional donde nosotros tenemos una de dos, o por un lado, tenemos que entonces minimizar el efecto de estos saltos, considerar también efectos estacionales, que son simplemente porque aquí en el país tenemos 2 estaciones, una estación seca, una estación lluviosa, y por ende, pues nuestra función no se va a comportar exactamente como una línea, sino que va a tener, digamos, ese comportamiento sinusoidal. Y además, lo que sería el salto que se brinda que suceden en las series. Eso nos lleva también a un concepto que más recientemente algunos de nosotros lo logramos de entender mejor, gracias precisamente a una capacitación de Sirgas que tuvimos algunos aquí en el país, que es el concepto de un modelo de trayectorias. Que eso es pues, un concepto también que en algún momento vamos a tener que empezar a trabajar aquí en el IGN. Por ejemplo, dentro de la generación de insumos, esta diapositiva que les estoy presentando es un modelo de velocidades insumo que Sirgas generó, el modelo VEMOS 2017. Nosotros, echando mano de la información que hemos venido obteniendo por parte de Sirgas, estamos trabajando en la generación de un modelo de velocidades del cual ya lo tenemos muy avanzado. Estamos esperando ver si hacemos unas validaciones finales para ponerlo a disposición, posiblemente el próximo año lo vamos a tener a disposición de la gente, pero esto es básicamente para conceptualizarlo y para tener una idea visual de qué es un modelo de velocidades. Simplemente si nosotros consideramos la velocidad por componente hacia el norte y hacia el este, nosotros lo que tenemos acá son 2 grillas, una con la velocidad hacia el norte, aquí a la izquierda, y otra con la velocidad hacia el este, y para poder utilizar eso y aplicarlo dentro de los procesos, simplemente lo que tenemos que hacer es una interpolación. Es una cosa muy sencilla que muchos de nosotros conocemos, la hemos hecho en un GIS e inclusive una interpolación simple con una regla en un mapa lo hemos hecho inclusive en los cursos de dibujo topográfico cuando en algún momento estudiamos. ¿Qué es lo que tenemos hacia el futuro con el sistema que actualmente estamos manejando? Bueno, como comentaba, queremos que nuestros datos se cansen menos, queremos que nuestros datos sufran menos el proceso del esfuerzo y entonces con eso se sientan felices, digamos. Al tener menos esfuerzo, eso nos va a garantizar de que vamos a tener o vamos a contar con una mayor exactitud en los procesos que apliquemos, y de esta manera pues vamos a poder utilizar de una mejor forma la información que nosotros estamos generando, que generan las instituciones del Estado, que generan los profesionales que son generadores de información hacia las instituciones del Estado y que básicamente pues vamos a poder implementar todos de alguna manera. Así en primera mano tenemos la aplicación de modelos de velocidades, que es algo que nosotros por ahí ya tenemos bastante avanzado, que básicamente pues un modelo de velocidades a final de cuentas se ve como una función como esta que de repente asusta ver las componentes acá cartesianas, pero realmente es una transformación sumamente sencilla, donde si yo conozco el valor de la velocidad y conozco la diferencia en el tiempo, puedo hacer la transformación, es algo muy sencillo. Otra cosa en lo cual estamos trabajando es el concepto de modelos de distorsiones. Un modelo de distorsión le llaman también grillas de transformación, donde nosotros
con información que tenemos de la red geodésica nacional, estaciones GNSS y demás, nosotros podemos calcular diferencias que se presentan aquí en el país para implementar otros métodos de transformación adicionales a los que en la actualidad se están utilizando. De esta manera, digamos, el comportamiento que muchas veces inclusive es discutido cuando se presentan tesis de licenciatura en las universidades, cuando se habla, digamos, de que si utilizamos una transformación de tipo Molodensky o cualquiera, digamos, derivada de Helmer, que básicamente tenemos una transformación que es conforme, que no aplica a la realidad del país, entonces, transformaciones de este tipo nos ayudan a reflejar el comportamiento que específicamente tenemos en un área particular del país. Tenemos por otro lado el modelo de trayectorias, que también estamos estudiando eso para ver de qué manera lo implementamos, pero eso lo tenemos visto a más mediano o largo plazo porque es mucho más complejo que estos otros. Pero algo que es muy importante acá, y quizá digamos es parte de lo que nos tiene que quedar claro acá a nosotros con esto que viene, es que estos procesos a los cuales me estoy refiriendo en este momento incorporan mucho los procesos de interpolaciones. Y los procesos de interpolaciones para nosotros no son nada ajenos, los hemos utilizado en algún momento, y si conocemos lo que es una interpolación y conocemos qué es lo que tenemos que interpolar, la transformación la podemos hacer de manera muy sencilla. Inclusive se puede programar, eso ya también hemos estado trabajando algo de eso en el IGN para solventar una necesidad que tenemos a lo interno. Reflexiones finales. No sé cómo estoy con el tiempo. Reflexiones finales. Las transformaciones de coordenadas son algo que ahorita, en este momento, personalmente puedo decirles que dejó de ser una tarea de la geodesia. Cuando hablamos de transformaciones de coordenadas y tener que estimar parámetros y demás, mucha gente atañe a que esto es una característica o una tarea propia del geodesta. Y realmente, si se cuentan con los insumos y se cuenta con el conocimiento, digamos, con un conocimiento direccionado para saber qué es lo que hay que hacer, realmente cualquier profesional en el área de agrimensura, y esto, digamos, hago hincapié en esto, porque recuerdo que hace unos años atrás, cuando hablábamos de este tema, ahí a lo interno de la institución, una persona de muy alto rango me decía que un agrimensor no ocupaba eso. Y evidentemente, tal vez digamos él lo estaba viendo desde su óptica y desde un estado de situación muy diferente sobre el cual nosotros vamos caminando. Y sí es necesario, tenemos que asumirlo, y tenemos que asumirlo no como algo del geodesta, sino como algo de conocimiento y prácticamente de cultura general. El sistema de referencia CR05, el marco de referencia que teníamos, quedó totalmente superado por la definición como se hizo en ese momento y como se maneja en la actualidad. Fue algo muy bueno porque en función de CR05 se generó todo un proyecto cartográfico, se generó el mapa catastral, se generó la delimitación de la zona marítimo terrestre, se generaron zonas catastradas, o sea, podríamos decir que uno de los mayores éxitos que geoespacialmente el país ha tenido, podríamos decir que es haber establecido CR05. Pero resulta que CR05 en su definición era un marco estático y por consiguiente no estaba acorde a los lineamientos que debían de aplicarse o que deben de aplicarse. Entonces por ello fue que tuvimos que migrar a algo más acorde a nuestra realidad. Las transformaciones de coordenadas conformes como Molodensky, Padecas o Bursa-Wolf son sencillas. Tienen sus limitaciones, también tienen bondades si se utilizan para ciertos lugares, pero también para utilizarlas hay que utilizarlas con ciertos criterios. Tienen su validez en muchos casos, pero para la aplicación a nivel completo del país, pues sí hay que verlas con un poquito más de cuidado. Los modelos de distorsiones o grillas de transformación abren una posibilidad de llevar esto a los sistemas de información geográfico y con esto pues también que muchos de los usuarios que nosotros tenemos, no tengo la menor idea de cuántos usuarios GIS tenemos, puedan aplicar o puedan utilizar el marco geodésico actual de una manera, podríamos decir, más acorde a cómo debería estarse alineando. Y por último, los modelos de trayectorias, los modelos de velocidades aplicados a las transformaciones de coordenadas es algo que ya en ese momento estamos implementando. Muchos países vecinos, y podríamos decir vecinos de nuestra comunidad Sirgas, porque Sirgas realmente es una comunidad, entonces nosotros vemos y observamos qué están haciendo otras gentes y vemos qué deberíamos de estar aplicando. Ya cosas como estas se vienen haciendo desde hace muchos años, nosotros nos hemos quedado un poco tarde en esto.
Pero el hecho de que nos hayamos quedado un poco tarde no quiere decir que no los vayamos a implementar, vamos implementándolas. Y finalizo diciendo que, bueno, esos cambios que tenemos en este momento, vamos a empezar a implementarlos. Posiblemente ya habiendo superado la brecha de conceptualmente hay que hacer una transformación de coordenadas y que inicialmente tal vez mucha gente no lo aceptaba, ya ahora va a ser algo más sencillo para muchos el tener que hacerlo porque ya saben que se tiene que aplicar y se tiene que hacer de alguna manera. Les agradezco muchísimo por el espacio de tiempo, la invitación y bueno, por acá les queda mi contacto. No soy fan de redes sociales ni nada por el estilo, entonces me pueden escribir al correo electrónico. Muchísimas gracias.